Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a tratar de recibir lo que Dios tiene para con nosotros y no sin antes dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Damos gracias por la vida de tu Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Dios, y pedimos que tú nos enseñes. Nos enseña la grandeza de tu plan y tu propósito, Dios, de una manera donde nos haga rendirnos y reconocer tu inmensa misericordia, tu inmensa gracia, Dios, que has tenido y tiene para con nosotros. Señor, gracias que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana. Habla a nuestros corazones con poder. Podamos nosotros reconocer nuestras carencias, Dios, y anhelar la suficiencia de tu palabra en nuestras propias vidas. Gracias, bendito y sabio Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con los atributos de Dios. Estamos, creo, en el número 34 y hay un atributo que he estado pensando en este último tiempo y que creo que es un atributo de Dios que nos va a enseñar mucho, como cada uno de sus atributos, la verdad o parte también de lo que nos enseña el carácter de Dios, y es por medio de su sabiduría. Y hay mucho a lo largo de las Escrituras lo que nosotros podríamos ver en cuanto al carácter santo de Dios y sabio. Pero una de las cosas importantes, como siempre decimos y debemos de rogar a Dios, es que Dios nos enseñe tal y como Él es, para que también nosotros podamos adorarle tal y como debemos. Y para ello es importante lo que estamos haciendo. O sea, el estudio del carácter de Dios, yo creo que como nunca, esto es algo que a modo personal, no solamente entre medio de nosotros, a modo iglesia, sino en tu relación y mi relación personalmente, no debe de faltarnos este tiempo. Es algo que debemos de tener presente y dedicar siempre un tiempo para seguir estudiando el carácter de Dios. Muy posiblemente sea el penúltimo de los atributos que compartamos. Igual, si Dios permite, el domingo que viene quiero dejar el tema de los atributos y, como siempre, seguir diciendo que hay muchos otros atributos que podemos seguir estudiando y que sería bueno que lo hiciéramos a nivel personal, como bien hemos dicho en otras ocasiones, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero debemos también centrarnos en lo que Dios nos ha enseñado a lo largo de este tiempo. El domingo que viene, si mal no recuerdo, hace un año que estamos estudiando los atributos. Y yo creo que sería bueno que hiciéramos un balance, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? ¿Qué conocemos más de Dios? Pero sobre todo, ¿qué es lo que Dios ha transformado en nuestras propias vidas? Es decir, el hecho de que estamos estudiando su carácter ha hecho más tu vida y mi vida semejante a la vida de Cristo, porque esto sería lo correcto. Y esto sería, pues, haber sacado un buen fruto, un buen provecho, de que nos haya hecho más como su Hijo Jesucristo. Pero siempre hay algunos puntos que debemos de tener en cuenta en cuanto a los atributos, y cuando estudiamos los atributos o estudiamos las perfecciones de Dios, no estamos estudiando algo que Dios tiene, ¿verdad?, sino lo que Dios es, lo que nunca puede dejar de ser, lo que Él mismo revela acerca de sí mismo a través de su palabra para con nosotros. Y aunque nosotros en nuestras mentes finitas
no lograremos nunca alcanzar la magnitud del carácter de Dios y su grandeza, de cómo nos lo enseña por la misma palabra, estamos muy limitados frente a esta gran verdad, pero esto no nos está eximiendo de que nosotros estemos apropiándonos de dichas verdades y que estas verdades sean algo tan profundo en ti y en mí, que de verdad nosotros anhelemos ser más como Él es, y esto sería algo probado delante de Dios. Nos debe de preocupar a ti y a mí que sus perfecciones por las cuales nosotros estamos conociendo cómo es Dios, a la misma vez sea aquello que en ti y en mí haya un reflejo de dichas perfecciones para que otros puedan ver a Cristo también en nosotros. Es importante recordar que la manera en cómo otros pueden ver a Cristo en nosotros solo y exclusivamente será por aquello que Dios ha comunicado en tu vida y en mi vida de acuerdo a su carácter. Y son esos atributos comunicables que está dando a su iglesia y a su pueblo, a cada uno de nosotros. Entonces, es sumamente importante. No solamente, ¿verdad?, en el deber que tú y yo tenemos de conocer a Dios por medio de sus perfecciones, sino también la responsabilidad que tenemos de presentar también dicho grado de perfección suya en nosotros para que otros puedan ver a Cristo como realmente Él es. Así que estudiando esta semana sobre lo que es la sabiduría de Dios, creo que es algo que nos enseña mucho la palabra y hay un gran contenido de todo lo que es este atributo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero estudiar un atributo separado de otro atributo no significa que Dios esté compuesto, ya lo hemos dicho en otra ocasión, ¿verdad? O en algunas otras ocasiones. No, vimos que la simplicidad de Dios es sumamente importante y eso nos ayuda a entender que todo atributo es codependiente de todo atributo. Y el atributo de la sabiduría de Dios es codependiente de los demás atributos de Dios. No podemos, ¿verdad?, separarlo del carácter de Dios, porque si no estaríamos hablando de diferentes dioses. Y estamos hablando de un Dios en esencia, tres en personas. Así que seguimos hablando del carácter de Dios. Pero otra de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es que si Dios no fuese un Dios sabio, si su sabiduría no fuese enseñada a lo largo de las Escrituras, Dios no sería Dios, como cada una de sus perfecciones. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, a la misma vez que con cada atributo, nos está enseñando la palabra de Dios que nos enseña lo que Él es. Dios es un Dios sabio. Y sin dicha sabiduría, Él no podría ser Dios. Así que esto nos da el inicio, ¿verdad?, de tener que apreciar cómo tú y yo somos responsables de poder tener con apreciamiento en tu corazón, en mi corazón, que esto es algo necesario. Dios nos está enseñando que Él es sabio para que nosotros podamos ver cómo Él se ha revelado. Y la sabiduría de Dios lo vemos de manera trascendente, de manera infinita por todas las Escrituras. Y en diferentes áreas o facetas del carácter de Dios, en todo cuanto Él ha hecho, en todo cuanto Él ha hablado, podemos ver que todo esto está hecho con sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios, no estamos hablando de la sabiduría del hombre, no estamos hablando del conocimiento de los hombres. Cuando estamos hablando, y la Biblia nos enseña de su sabiduría, de que Dios es un Dios infinitamente sabio, estamos hablando del único e incomparable, como solamente es nuestro Dios. Y Pablo lo presenta de una manera relevante en el capítulo 16 de Romanos, versículo número 27. Mira de qué manera tan convincente el apóstol Pablo centraliza lo que es la sabiduría de Dios con su esencia y la persona de Dios. No hay nadie en comparativa, ¿verdad? No hay nadie junto a Dios en cuanto a la sabiduría. No hay competencia de grado de sabiduría con respecto a la que Dios tiene. Y ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo, ya acabando la carta de Romanos, dice de manera contundente: al único y sabio Dios. ¿Cuánto bien nos haría a ti y a mí si nosotros pudiéramos no solamente saber y leer lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, sino tener el pleno convencimiento de que Él es el único sabio Dios? No hay nada, ¿verdad?, ni nadie comparable a Él. No está en competencia con la sabiduría de los hombres. Él es el único y sabio Dios. Y Pablo sigue diciendo: por medio de Jesucristo. Y ese es el motivo por el cual dice: sea gloria para siempre. Y Pablo dice, acreditando lo que está diciendo en todos los 16 del capítulo de Romanos: amén. Ahora, nosotros creemos que Él es en verdad el único y sabio Dios, o
pudiéramos estar pensando que hay otros niveles de sabiduría junto a Dios. Es importante que tú y yo tengamos esta centralidad de lo que estamos estudiando, del atributo de la sabiduría. Él es el único. Y así que presentar la sabiduría de Dios, no estamos presentando ningún equivalente a los hombres. No estamos comparando con el hombre más inteligente, ¿verdad?, que haya habido sobre la faz de la tierra. No estamos hablando del conocimiento que pudieran tener los hombres, su inteligencia. No, estamos hablando lo que Dios es, lo que siempre ha sido y lo que nunca dejará de ser. Me gusta mucho, ¿verdad?, al único sabio Dios. Y ese único sabio Dios se ha fijado en un miserable como tú y yo. Esto hablaremos un poco después, pero esto es lo que no deberíamos de entender. El único sabio Dios se fijó en nosotros y por amor a sí mismo desarrolló un plan sabio y perfecto para contigo y para conmigo. Y esto lo veremos por todas las escrituras si nos ponemos a estudiarlo. Pero esto es una gran verdad que ha conquistado nuestros corazones para aquellos quienes somos hijos de Dios. Entonces aquí la sabiduría se le atribuye solamente a Dios, como el apóstol Pablo nos está enseñando. A nadie más se le puede atribuir dicha sabiduría. Nadie, por tanto, puede reclamar esta sabiduría. Solamente se le es otorgado a Dios. Nadie es sabio como Dios. Absolutamente nadie es sabio como Dios. Dios es tan sabio que Él mismo es la sabiduría. Piensa un poco en esto. Dios es tan sabio, es tan infinitamente sabio, que Él mismo es la sabiduría. De modo que el mismo texto nos enseña, que es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en Romanos 16, 27, que por tanto Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestro reconocimiento. Él es digno de nuestro amor. Él es digno de nuestra obediencia. Él es digno de nuestra sujeción. Él y solamente Él. Para que Dios sea trascendentemente sabio, como estamos diciendo, e infinitamente y perfectamente sabio, Él debe de poseer todo el conocimiento. Un conocimiento perfecto, como estuvimos estudiando también en el atributo de la omnisciencia. Dicha sabiduría nos enseña que Él debe de poseer este conocimiento perfecto de todas las cosas y de todos los tiempos, para que no haya ningún margen de error, para que no haya ningún grado de imperfección. No, Dios es perfecto, Dios es sabio. Dios lo que hace y desarrolla tiene siempre el sello de su sabiduría y por tanto es una sabiduría perfecta, santa, justa, inmutable, buena, como dependiendo de todos sus otros atributos, porque estamos hablando de lo que Dios es, ¿ve? Y no lo que Dios tiene. Que corresponde el tener siempre a lo externo y lo que es corresponde a lo interno. Y estamos hablando del ser de la naturaleza divina de Dios. Lo que Él es, la esencia del ser de su naturaleza divina. Y eso es sumamente relevante que entendamos que estamos hablando de lo que Dios siempre ha sido. Es un asunto atemporal su carácter. No tiene principio, no tiene fin. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno, como también hemos estudiado en otros de sus atributos. Así que esto es importante, lo que estamos también viendo en cuanto a la sabiduría de Dios. Pero muchas de las veces hay personas, e inclusive nos puede ocurrir a nosotros, cuando estamos estudiando la sabiduría de Dios, estamos confundiendo su sabiduría con su conocimiento. Y aunque ambos van de la mano, no son iguales, como cuando hablamos del amor y la misericordia, aunque ambos van de la mano, o la misericordia y la gracia, no son exactamente iguales. Nos están enseñando algo más de lo que Dios es. Así que hablar de la sabiduría no es hablar exactamente de lo que es el conocimiento. Y esto también nos lo está enseñando la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 11, en el versículo número 33. Que aun cuando son atributos, como estamos viendo, codependientes uno de los otros, la Escritura misma nos está enseñando y hace distinción entre lo que es el conocimiento y entre lo que es la sabiduría. Y nada mejor, ¿verdad?, que acudir a la propia palabra. Necesitamos siempre que la palabra esté frente a nuestros ojos. Necesitamos que la palabra esté morando en nuestros corazones. Necesitamos que la propia palabra nos enseñe no solamente a recibir el carácter de Dios, sino a expresar y a enseñar el carácter correspondiente de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y es por ello que el apóstol Pablo dice en Romanos 11:33, «Oh profundidad de las riquezas
y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De manera evidencial nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo separa lo que es el conocimiento de Dios con lo que es su sabiduría. Y digo esto porque fácilmente nosotros podemos crear un poco de confusión y ponerlo en el mismo punto. Y aunque, vuelvo a reiterar, van de la mano, no son exactamente iguales. Por eso Pablo, ¿verdad? Esto es una doxología. Pablo en esta doxología, que es alabanza a la divinidad, es una palabra compuesta del griego. Si tú y yo miramos, y lo estamos estudiando esto en Romanos, las grandes doctrinas bíblicas que el apóstol Pablo ha venido precedentemente a lo largo de los 315 versículos de los 11 capítulos de Romanos, Pablo no encuentra otra manera de concluir esta gracia, este favor, esta incomprensibilidad por parte suya, pero reconocimiento a la misma vez de sí mismo a las grandezas de Dios. No las entiende, no llega a profundizar grandes verdades que tienen tanta profundidad y que no está hecho para asimilarlas todas en su magnitud, como tampoco lo estamos cada uno de nosotros, porque somos finitos y por tanto con mentes finitas y con comprensión finita. Lo que Pablo puede darse cuenta y Pablo puede elogiar el carácter de Dios es en esta doxología cómo exalta a este único Dios sabio. Por eso es que Pablo dice, oh profundidad. Esta es una exclamación que habla del carácter de Dios hacia algo rendido. Algo que no comprendemos en su magnitud, como decimos, pero que creemos. Y este creer en el griego que nos está dando esta expresión de esta doxología, habla de una obra convincente. O sea, lo que Pablo está aquí dando en su doxología es algo que él está convencido de lo que Dios es, aunque no tiene todas las palabras para expresarlo. Eso es lo que nos está enseñando. Y ese es el motivo en el cual también cada quien de nosotros debemos de llegar en nuestra intimidad. Son tiempos para tener estas palabras en nuestras bocas, pero procedentes de nuestros corazones. El Espíritu Santo ha de enseñarnos en esta dimensión. Esto tiene que ser algo que te enseña a ti, a mí, y nos rendimos, lo creemos, y aun cuando no sabemos expresarlo. Hay lenguaje, ¿verdad?, del lenguaje del Espíritu Santo, que es indecible. No tiene las palabras correctas. No hay palabra, ¿verdad?, en todo el abecedario, en todo el diccionario que pudiéramos encontrar de definiciones para poder expresar el carácter de Dios. Y aún más cuando estamos hablando de su grandeza. Por eso es que Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Profundidad de las riquezas, es algo tan rico, tan visible, ha transformado tanto mi vida, pero es algo tan profundo que aun cuando sondeo nunca llego al fondo. Hay tanto que encierra la sabiduría de Dios que nosotros nunca podremos saber lo que Dios nos está enseñando con respecto a su ser. Y por eso el apóstol Pablo está expresando en esta manera algo que cree, pero no encuentra las palabras. No sé si alguna vez te ha pasado eso a ti. Dios muestra su amor a veces de una manera tan especial a tu vida o a mi vida que en medio de la oración o tú tratas a veces de explicar lo que ha acontecido, tú no tienes palabra ni yo para poder expresar esa grandeza de Dios. Por eso a veces la mejor manera de agradecimiento a Dios muchas veces es guardar silencio, aunque es una paradoja. No encontramos la palabra o las palabras correctas para poder expresar lo que ha acontecido, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y digo un guardar silencio hacia nosotros mismos. A veces tratamos de explicar tanto las cosas de Dios tan sencillas y poderosas que quitamos el valor de ese poder. Que rebajamos, en verdad, lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero es precisamente como hemos dicho, que después de estas grandes doctrinas bíblicas que el apóstol Pablo da esta gratitud a Dios, esta exclamación a Dios, de un Dios tan grande, un Dios tan compasivo, tan bueno, porque recordemos que las 11 doctrinas bíblicas de Romanos, 11 capítulos de doctrinas bíblicas de Romanos, están dentro de sí mismas las grandes doctrinas de la redención, de la justificación, de la gracia. Y ante tales grandezas es que el apóstol Pablo es dentro de ese contexto que él no logra encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, o del conocimiento de Dios. Cuán insondables, dice, son tus juicios e inescrutables tus caminos. Dice, porque ¿quién entendió la mente de Cristo? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Eso es lo que Pablo nos está enseñando. ¿Quién existe o ha existido, verdad, que haya sido el consejero de Dios? No existe. Ese es el motivo por el cual Pablo dice inescrutables riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿O quién ha habido, verdad, que pueda corresponder, ayudar, aconsejar, instruir la mente de Dios? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Por eso cuando hablamos de la grandeza y poderosa salvación de Dios, que es lo que Pablo tiene aquí en mente, no estamos hablando de algo tan simple como a veces nosotros decimos que es o pensamos que es. Esa poderosa salvación que Dios ha hecho en cada quien de nosotros no es algo simple, no es algo sencillo, en el sentido de lo que ha ocurrido, de lo que Dios nos está haciendo beneficiarios por medio de Cristo. Aunque a la misma vez es para recibirlo como niños, pero es algo profundo, es algo que no se puede medir, no se puede explicar. Por eso cuando hablamos del conocimiento de Dios, el conocimiento tiene que ver con lo que es el fundamento de lo que es la sabiduría de Dios. Esta es una buena definición. Pero cuando hablamos de la sabiduría es aquello que Dios lleva a cabo, aquello como Dios lleva a cabo su voluntad, sus designios, su plan, sin error ninguno. Bien pudiéramos decir que es la actividad, ¿verdad? O el ejercicio de lo que se conoce. Es como las cosas se llevan a cabo con un fin siempre correcto, perfecto, sin ningún tipo de frustrarse Dios por causa de algún impedimento que pudiera haber habido en el desarrollo de un plan o designio de Dios. Bueno, cuando hablamos de la sabiduría es el fin y el cometido que Dios lleva a cabo todas las cosas sin que nadie frustre sus planes. Ningún impedimento. Por eso hablamos de una sabiduría no solamente perfecta, sino sin error, absoluta, como Dios ha llevado desde la eternidad a su desarrollo. ¿Cómo es el desarrollo de su sabiduría? Él actúa siempre teniendo el fin correcto, el propósito correcto. Siempre es algo que debemos de tener también presente a la hora de poder ver este atributo. Aunque el conocimiento de Dios y la sabiduría van vinculados, en el hombre no necesariamente es así. Es más, no lo es. Un hombre puede tener mucho conocimiento y mucha inteligencia y no ser sabio, porque la sabiduría no necesariamente es un equivalente del conocimiento. Por eso es importante distinguirlas. Uno puede adquirir mucho conocimiento y puede tener un coeficiente intelectual y no ser sabio. Poseer una gran inteligencia, una capacidad que pueda tener cualquier hombre en esta tierra y no tener la más mínima sabiduría. La sabiduría de Dios siempre nos habla de unos principios de Dios. Y eso no está en el hombre, a menos que Dios se lo dé por causa de Cristo, por la vida del Espíritu Santo. Entonces necesitamos, ¿verdad?, apreciar que en el caso de Dios no es lo mismo. Dios posee todo el conocimiento, así que Él es omnisciente, y Dios es infinitamente sabio. Y ambas cosas van de la mano, no se contradicen. Lo posee con todo el porcentaje que pudiera haber su propio carácter. Entonces Dios siempre tiene, como es la sabiduría de Dios, el fin de todo lo correcto. Actúa siempre de manera precisa, concisa, sin error ninguno. Ese es el desarrollo de todo lo que Dios ha hecho en la creación, en la provisión, en lo que es la redención. Siempre ha llevado las cosas a su fin con un propósito perfecto, correcto, y nada ni nadie se lo ha podido impedir. Dice en Romanos 11:36, el último versículo, aunque hemos comentado, porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Dice por los siglos. Pablo tiene en mente esta sabiduría eterna. Es por los siglos que somos llamados a darle la gloria a Dios, porque es una sabiduría eterna sin fin. Dios siempre ha sido perfectamente sabio. Por eso Dios está usando los medios adecuados para hacer que se logre cada objetivo que Dios ha tenido, cada propósito, cada plan suyo, de manera perfecta. Así que toda la sabiduría deriva de Él mismo y de nadie más, porque Él es el Dios de toda sabiduría. Deriva de sí mismo. Dios no está siendo sabio porque esté tomando sabiduría de otra fuente, ¿verdad? O de otro lugar. No, es que Dios no es que posee toda la sabiduría, sino que es el único Dios sabio. Entonces toda la demás sabiduría es limitada e imperfecta, inclusive la de los mismos ángeles. La única sabiduría perfecta, sin límite, infinita,
es la sabiduría de Dios. Es lo que Dios siempre ha sido, lo que Dios siempre será, lo que Dios nunca dejará de ser. Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo propósito suyo siempre se lleva a cabo hacia adelante con el sello de lo perfecto, sin error ninguno. Así que la sabiduría, como estamos diciendo, como cada perfección que hemos estudiado, es inseparable de sí mismo. Aparte, no hay peligro, ¿verdad? No hay el más mínimo peligro de que nadie ni nadie, como hemos dicho, esté interponiéndose a un plan de Dios, a algo que Él quiera llevar como propósito suyo, con el fin correcto. Es una seguridad que debemos de tener nosotros en cuanto a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios nos está enseñando que el fin y el cometido que Dios siempre tiene al fin de lo que Él lleva a cabo, siempre es correcto. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 21, en el versículo número 30, dice: no vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor. No vale, no existe sabiduría, ni entendimiento, ni siquiera un consejo frente al Dios de toda sabiduría, porque su sabiduría es perfecta, su sabiduría es infalible. Por eso bíblicamente también debemos distinguir entre lo que es la sabiduría fundamental de Dios y su sabiduría personal o su sabiduría personificada. Y la Biblia también nos está enseñando de esta gran verdad. Nosotros vemos como en 1 Corintios capítulo número 1, versículo número 24, cuando hablamos de algo o de su sabiduría fundamental, tiene que ver con la esencia de lo que a sí mismo Él es, lo que es Él en sí mismo, lo que es su naturaleza. Pero hablar de la sabiduría personificada nos está hablando de la persona misma de Jesucristo. Y Pablo lo expresa de una manera tan radical, tan contundente. En 1 Corintios 1:24 dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría. ¿De quién? De Dios. Cristo es. Nosotros vemos esta sabiduría personificada en la vida de Jesucristo mismo. Y esto es algo también especial, como la propia palabra nos lo está enseñando. Y cuánto bien nos haría a cada uno de nosotros pensar específicamente en su sabiduría. Cuando tú y yo pensamos en su sabiduría, debemos de pensar en la situación en la que nos encontramos ahora, de la cruz en adelante, quienes hemos acudido a Cristo. Dios ha sido tan sabio, infinitamente sabio, que nada ni nadie ha podido interponerse entre Dios y nosotros para llevar a cabo el plan que Dios ha determinado desde antes de la creación del mundo para que tú y yo estemos donde estamos, en Cristo. Él es tan sabio, tan inmensamente sabio, tan infinitamente sabio, que desarrolló lo que Él se propuso en sí mismo con un fin correcto, perfecto y justo. En todo lo que Dios hace tiene el carácter de su sabiduría, porque habla de aquello que Dios hace. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Con sabiduría, con el fin siempre correcto. Y ahí nos encontramos también nosotros. Claro, debemos de hablar de lo que es la cruz. Eso es algo grandioso. Cómo Dios ha llevado a cabo una salvación tan grande en los hombres que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador por medio de una cruz donde era instrumento de maldición. Imagínate, pero el plan sabio de Dios ha llevado a cabo el fin del sacrificio mismo de Jesucristo y lo ha llevado en una perfección sin ningún tipo de estorbo, aun cuando aparentemente nosotros podemos ver las oposiciones que nos enseña la palabra de Dios en cuanto al siervo sufriente. No ocurrió más que lo que Dios estaba permitiendo que ocurriese, porque la sabiduría de Dios estaba preservando cada momento, evento de la historia de Jesucristo para que se llevase a cabo en la absoluta perfección del plan de Dios. Por eso Deuteronomio capítulo 32, versículo número 4 nos enseña que Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca, con mayúscula, cuya obra es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto y está diseñado con un plan sabio de Dios. Así que el fin siempre es perfecto, correcto, porque eso es lo que implica por definición la palabra sabiduría para con Dios. Siempre el fin es perfecto. Pensar en eso es pensar en cuánto agradecimiento nosotros debemos de tener frente a esta gran verdad que Dios ha mostrado a nuestras propias vidas. Por eso digo, cuánto bien nos haría pensar a ti y a mí en este favor, en este atributo de Dios, en esta perfección, es saber que todo cuanto Dios ha hecho ha sido llevado a cabo de una manera totalmente perfecta. Cada designio, cada plan,
cada propósito ha sido llevado y consumado a nuestros días por medio del cumplimiento de su palabra. Por eso debemos no solo pensar que Dios es sabio, como hemos dicho, sino saber y creer que suya es la sabiduría y Él es la sabiduría. Y aquí como que siempre hay algo que pudiera engañarnos. No es tanto el que tú y yo sepamos que es una verdad, que debemos de saber en cuanto a lo que Dios es y cómo es Dios. Pero si solamente nos quedamos en saber acerca de Dios, como hemos dicho en otras ocasiones, esto no nos va a transformar. Lo que nos va a transformar, lo que nos va a hacer un poco más diferente a lo que nosotros somos ahora, y por tanto esa diferenciación a como es más Cristo, siempre será aquello que te transformó a ti y a mí. No es saber acerca de la sabiduría, sino saber, estar convencido de que Dios es un Dios sabio, un Dios que transforma. La credibilidad y la plena convicción de que Dios siempre va a hacer lo correcto, siempre determina algo y lo cumple. Es llegar al punto donde Pablo llegó. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia o del conocimiento de Dios. Esto es algo, es una expresión que debemos de lograr a través del Espíritu Santo en nuestras propias vidas con realeza, con verdad. Llegar a ese punto no es fácil. Ese punto requiere experiencia. Ese punto requiere madurez. Ese punto requiere rendición. Ese es un punto muy especial que deberíamos de estar todos los cristianos. Porque Pablo está creyendo todo lo que él ha estado exponiendo en Romanos del 1 al 11. Estas grandes doctrinas que el Espíritu Santo le estuvo dirigiendo y enseñando para dar a la iglesia cristiana de Roma y por ende a toda la iglesia, donde tú y yo formamos parte de esa iglesia. Dice en Daniel capítulo número 2, en el versículo número 20: suyos son el poder y la sabiduría. Dios no solo es sabio, sino sabiduría, como bien nos enseña su palabra, y donde Él mismo es el dueño y el canal de donde procede su sabiduría. Por eso hemos dicho, Dios no sería perfecto si no fuera sabio. Dios no sería Dios si no fuera sabio. Dios no sería creador si no fuera sabio. Dios no podría ser gobernante o soberano si no fuera sabio. Pero porque Dios es Dios, todas sus perfecciones nos muestran cómo nosotros debemos de seguir creyendo en dicho Dios. Cómo es que tú y yo debemos de anhelar ser cambiados por este Dios infinitamente sabio. Suyos son el poder y la sabiduría. Proverbios capítulo número 3, versículo número 19, nos está enseñando algo también grandioso. Y todo cuanto nuestros ojos ven en toda la creación, nos habla de un creador que todo lo ha creado con precisión, todo lo ha creado con sabiduría, todo lo ha creado con un propósito. Y dice que con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia dice que estableció los cielos. Dios es creador. Amén. Pero si Dios no hubiese sido sabio, Él no podría haber sido creador. Es por ello que nos enseña aquí en Proverbio, con sabiduría fundó el Señor la tierra, lo cual volvemos a reiterar. Con el propósito correcto es que Dios llevó a cabo el fin perfecto de lo que Él se propuso en sí mismo a hacer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, es el Dios sabio quien está llevando a cabo un principio y un fin con un propósito determinado, sin ningún tipo de error, con un designio que se va a llevar a cabo a la perfección y con todo propósito justo. Como Dios diseña, como Dios ha querido que se haga, es como se está haciendo todo. Y cuando digo todo, es todo. Hablar de un Dios sabio no es excluir alguna área o parte de nuestro carente entendimiento, conocimiento de lo que Él dice en sí mismo que Él, para decir Él no es entonces absolutamente sabio. Dios es el único sabio Dios. Y todo cuanto Dios hace es hecho con el fin correcto y justo de su propósito. Siempre. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 104, versículo número 24. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. No solo está hecho con toda su sabiduría, sino que está todo en completa y perfecta armonía. Si Dios no fuera sabio, ¿verdad? La propia creación sería un caos.
todo sería confuso. Pero las cosas están como están y donde están porque Dios ha creado todo con sabiduría. Porque el Dios creador es un Dios sabio. Pudiéramos hablar de infinidades de cosas. Pero la propia creación nos está hablando de esta perfección de Dios, de esta sabiduría inmensamente infinita e incomprensible para nuestras mentes, pero creíble a un corazón que cree. Las cosas están donde deben de estar en cuanto a su creación, como Dios la ha hecho, porque Él es sabio. Él está preservando también su propia creación. Y eso no quita de que el pecado ha afectado inclusive a su propia creación. No estamos evadiendo esta conclusión, que es otra verdad. Estamos hablando de que Dios creador es un Dios sabio y todo lo ha hecho con precisión, en perfecta armonía con todo lo existente y creado. Por eso para Dios no existe el caos. No, para Dios existe el orden y las cosas como Dios ha querido que sean. Y eso también es algo que nosotros debemos de seguir manteniendo en nuestras propias vidas. No hay mente humana, no hay sabiduría ni entendimiento finito del hombre que pueda altercar con la sabiduría infinita de Dios. Aun cuando el hombre e inclusive la propia ciencia quiere poner en jaque a Dios, como hoy en día se ve mucho en cuanto a conclusiones y a noticias, Dios solamente tiene que hacer ciertas preguntas al ser humano. Y leía un pasaje o varios pasajes en el libro de Job, que nos habla mucho sobre ello, pero en Job 38, en el versículo número 4, todo el capítulo en sí, y varios capítulos se está enseñando esta gran verdad, pero Dios solamente tiene que recordar al hombre lo que Dios está aquí preguntando a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. El hombre puede alardearse mucho de su inteligencia, de su conocimiento, de niveles científicos, de grandes descubrimientos. Puede tratar de estar refutando los principios bíblicos, pero Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estabas tú? ¿Qué hablas? ¿Que estás hipotetizando, conjeturando? ¿Dónde estabas tú cuando todo fue hecho? Y es que Dios es un Dios único y sabio. Y por eso las cosas se han hecho y se están haciendo con el fin determinado, que Dios está desarrollando su sabiduría. Y esa es la verdad de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Como digo, hay muchas formas, hay múltiples formas que pudiéramos hablar de esta evidencia de su sabiduría. La creación nos habla de grandes verdades, pero hay una que me gustaría hablar, de todas las que pudiéramos hablar en este corto, breve tiempo que nos resta, y tiene que ver con la crucifixión de Cristo. Tiene que ver con el plan de redención de Cristo. Y estamos tan familiarizados, ¿verdad?, esta gran verdad y este gran privilegio que tenemos todos los hombres frente al amor de Dios en Cristo Jesús, que como que esto ya es algo ameno, algo que damos por hecho de que, bueno, esto ya pertenece a nuestro entendimiento, a nuestra cultura, inclusive a nuestra credibilidad. Pero ¿te has parado alguna vez a pensar cuánto es el misterio de sabiduría que encierra esta gran verdad que Pablo nos enseña que es un plan oculto desde antes de la fundación del mundo? Hablándonos de la crucifixión de Cristo, hablándonos de la redención de Cristo para con nosotros. Dice en 1 Corintios, capítulo número 2, versículo número 7, nos habla de que la sabiduría con la que Dios llevó a cabo la obra redentora de Cristo es algo que sigue estando opacado ante los ojos naturales de los hombres. Es una gran verdad, tediosa, de peso, poderosa, pero a la misma vez es algo donde está oculto a los ojos naturales, a los hombres que se creen que son sabios en sí mismos, a los poderosos de este siglo, a los grandes científicos de renombre. Y la gran verdad poderosa de la cruz de Cristo, del plan eterno de salvación de Dios para con el mundo, algo tan poderoso y algo tan creído por nosotros, por una obra poderosa del Espíritu Santo, una obra del Espíritu en nosotros, para quienes dicen llamarse sabios y entendidos, no lo ven, no lo entienden, no lo creen. Y tú y yo, en medio del desarrollo de su perfecta, infinita sabiduría, Dios ha determinado que tú y yo sí lo veamos y sí lo creamos. Y yo digo personalmente, gloria a Dios por ello. Dios ha tenido misericordia, porque no depende del que quiere, ¿verdad? No depende simplemente del que puede o tiene sus fuerzas en sí mismo para llevar a cabo. No, depende de que Dios tenga misericordia de ti y de mí. Y Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Y Dios sigue teniendo misericordia de muchos. Y es en medio de ese contexto que el apóstol Pablo dice, sino que hablamos sabiduría,
de Dios, pero lo hablamos en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó, y mira lo que dice ahora, ¿para qué? Para nuestra gloria. Una sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta desde antes de los siglos. Sin embargo, Dios predestinó esta sabiduría que cometiera su fin y su propósito en ti y en mí. Como bien nos dice, es para nuestra gloria. Eso es lo que Pablo está viendo en Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Oh Dios, gracias. Pablo está hablándonos aquí una gran verdad de una adoración a la divinidad de Dios, una alabanza en gratitud a Dios. Y tú y yo nos vemos en esta manera. Dice en Efesios capítulo número 3, versículos número del 8 al 12. El apóstol Pablo, hablando del misterio concedido por Dios hacia su propio ministerio, que era a los gentiles, nos dice esta gran verdad. Y dice en el versículo número 8, Efesios capítulo número 3, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría en tu salvación y mi salvación, hay infinita sabiduría de un Dios sabio. Y Pablo dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno, nota lo que dice aquí Pablo, que llevó a cabo, ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es para cristianos. Este apreciamiento solamente podemos apreciarlo quienes estamos en Cristo Jesús y nadie más. Esta infinita sabiduría de Dios, con un propósito eterno de Dios, en este caso hablando de la salvación de los gentiles, como para cada quien de los hombres que recibamos a Cristo, dice que se ha llevado a la perfección en Cristo. Y para nosotros es algo glorioso. Cristo fue el plan sabio de un Dios sabio. Cristo fue el plan sabio de un Dios sabio. En Cristo, el desarrollo de esta salvación para cada uno de nosotros ha sido iniciado en su infinita sabiduría, consumado en su propósito eterno, por medio de un plan sabio llevado a cabo en Cristo. Y ahí nos encontramos cada quien de nosotros, sus hijos. Siempre digo que estos son grandes verdades que nos deben de alentar en los momentos de desaliento o de desánimo, que es algo de lo que nunca comprendemos, nunca vamos a apreciar lo suficiente de lo que Dios nos está enseñando. Es algo tan grandioso, tan inescrutable, lo que Dios ha llevado a cabo en Cristo Jesús. Todo cuanto Dios hace es de carácter sabio y perfecto. Y cuando hablamos de lo mucho que pudiéramos hablar en cuanto a la evidencia de su sabiduría, la que nunca debemos dejar de hablar y de recordar precisamente tiene que ver con la redención de Dios en Cristo Jesús. Desde el primer libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 3, en el versículo número 15, ahí cuando uno estudia la trama de la simiente, es algo precioso de estudiar. He pasado tiempo estudiando lo que es la trama de la simiente de Génesis a Apocalipsis y es digno de valorar. Es una riqueza tremenda. Pero cuando uno ve este desarrollo de la primera promesa mesiánica de Cristo, cómo se va guardando y preservando por la sabiduría de Dios, y es llevada y consumada a la cruz del Calvario, sin que nada ni nadie estorbe el plan de Dios, uno tiene que llegar al punto en el cual Pablo llegó. Oh, profundidad de esa riqueza y sabiduría de Dios. Los caminos son insondables, juicios inescrutables. ¿Quién podrá entender la mente de Cristo? Sin embargo, de manera un poco paradójica, Dios nos ha dado a nosotros la mente de Cristo. Aun cuando no llegamos a profundizar en toda su dimensión, el cristiano tiene la mente de Cristo y es por ende que el cristiano tiene discernimiento porque tenemos la mente de Cristo. Si Dios no nos hubiese dado la mente de Cristo, no existiría el discernimiento en ti y en mí.
Porque el discernimiento es el resultado de haber recibido la mente de Cristo. Por eso el discernimiento solamente lo poseen los cristianos. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y ahí tenemos Corintios, capítulo número 3, que de manera categórica nos lo relata el mismo apóstol Pablo. ¿Quién entendió la mente de Cristo? El hombre natural, dice. No puede. Para él son, ¿qué? Locura. Sin embargo, nosotros los que somos espirituales, dice que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Sí podemos apreciar, entender lo que Dios tiene para con nosotros por medio del despliegue de su sabiduría a través de la palabra para contigo y para conmigo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos encontramos con esa primera promesa mesiánica que se lleva a cabo a la perfección con la sabiduría infinita y todopoderosa de un Dios sabio. Un Dios donde lo que lleva a cabo en su desarrollo es perfectamente bueno, justo. Dice en Job, capítulo número 12, versículo número 13, en él están la sabiduría y el poder. Sabes, el plan de redención ha sido anunciado por todo el Antiguo Testamento, pero es solamente en el Nuevo Testamento quien ratifica la palabra de Dios, la obra redentora de Cristo a través de su sangre. Aun cuando nosotros vemos que es el anuncio, ¿verdad?, a lo largo de todo el Antiguo Testamento de lo que ocurriría en cuanto a esta primera promesa mesiánica, el Nuevo Testamento es ratificado con la sangre de Jesucristo para que esto sea algo no solamente evidencial, sino la consumación del plan perfecto de Dios. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. Todas las oposiciones y daños que se estaban llevando a cabo en contra del sacrificio de Cristo no estaban haciendo más que cumpliendo lo que se predijo por el Padre. Eso es sabiduría, infinita sabiduría, hasta tal punto que Jesucristo quien dice, consumado es. Dice en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 10 al 12, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles, los mismos ángeles, anhelan mirar. Y tú ves los tiempos y las dispensaciones, cómo el plan de Dios se está custodiando de manera sabia, perfecta e inequívoca. Dios está guardando el desarrollo de su plan. Aquella primera promesa mesiánica, vemos en Gálatas capítulo 4, versículo número 4, el cumplimiento de ella, hablándonos de la muerte de Cristo y del resultado de esa muerte de Cristo para que a quien de nosotros, los que estamos en Cristo, y para quienes estén en Cristo, con los mismos beneficios, sabiduría de Dios. Corintios, cuando Pablo escribe su primera carta, en el capítulo número 2, número 1, versículo número 18, en adelante hay un gran contexto de lo que nos está enseñando esta gran verdad. Pero el apóstol Pablo, escribiéndonos aquí estas grandes verdades en cuanto al mensaje sabio y poderoso de Dios en la persona de Jesucristo, es el mismo apóstol Pablo quien dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. ¿Para qué? Y nos habla de esta preposición, nos habla de lo que tiene que ver con un propósito. Y dice, para que nadie se jacte delante de ¿quién? Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¿Qué encontramos el desarrollo de nuestra salvación? Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para Dios sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en él, en el Señor. Pudiéramos hablar aquí largo y extendido rato, pero creo que de manera muy explícita es algo que logramos captar de una manera tan clara, tan poderosa, lo que se ha llevado a cabo en la persona de Jesucristo, como Dios sabiamente ha llevado a ser de Cristo mismo, ¿verdad? En Cristo mismo se ha llevado a cabo el plan consumado sabio de redención para los hombres que creen y son por ende justificados a través de su sacrificio. La Biblia nos da una gran invitación por medio de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 11. Y dice en Mateo capítulo número 11, versículo número 25, en aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. Y mira lo que dice, ¿y las revelaste a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es algo tremendo y grandioso. Pero ¿dónde entramos todos? Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Aun cuando vemos algo grandioso del designio de la voluntad de Dios, algo que Dios da de manera específica, algo que Dios escoge de antemano como Él quiere y a quien quiere, a la misma vez Él es tan infinitamente sabio que aun cuando no comprendemos, a la misma vez invita a que todos acudan ¿a quién? A Cristo. Venid, como dice el versículo número 28, a mí todos los que reconozcan, los trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Eso solamente lo puede hacer un Dios infinitamente sabio, único. Él es el que ha llevado a cabo este plan sabio por medio de Cristo. Así que la salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo. No, la salvación es tan grandiosa que nos da a Cristo mismo. La salvación no consiste en que Dios te está dando algo por causa de Cristo. No, es que la salvación es que Dios te está dando a Cristo mismo. Y tú y yo merecemos eso. Jamás. Darnos al Hijo. Pero si el Padre lo quiere dar, es lo que está haciendo. Es lo que ha hecho con muchos de nosotros y quiere hacer con otros tantos que aún todavía no han respondido a esta invitación universal. Dios es sabio. Y por último, nosotros debemos buscar en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, de que Dios es un Dios sabio. Nosotros debemos de buscar y cultivar la sabiduría que proviene realmente ¿de quién? De Dios. Nosotros los cristianos somos llamados a buscar y a la misma vez cultivar, desarrollar aquella sabiduría que Dios nos ha impartido. Los primeros capítulos del libro de Proverbios nos habla precisamente de la sabiduría de Dios. Pero llevaría mucho tiempo hablar de varios pasajes sobre ello, pero solamente el capítulo número 2, versículo número 4 y 5 dice que si la buscas como a plata y la procura como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Debemos buscar esta sabiduría con este apreciamiento como a plata, como a tesoros escondidos. Y es solamente entonces cuando entenderemos el temor de Dios
y descubriremos el verdadero conocimiento de Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Debe de haber esta reverencia en este principio de sabiduría. Entenderemos el conocimiento de Dios cuando en verdad nosotros buscamos dicha sabiduría como lo más apreciado. En Santiago capítulo número 3 nos enseña que la sabiduría no es solo conocimiento, como hemos dicho al principio. No, la sabiduría no tiene que ver con adquirir solamente una información. La sabiduría tiene que ver con una práctica de lo que tú y yo hacemos con respecto a la moral. Por eso es importante entender que para nosotros los cristianos, cuando se habla de sabiduría, es la practicidad o la práctica de lo que nosotros estamos haciendo con todo lo que Dios demanda y nos enseña en su bendita y santa palabra. Y dice Santiago capítulo número 3, versículo número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Me gusta como dice aquí, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. La practicidad, lo que debemos de hacer, no es lo que sabemos y lo que hablamos. Aquí nos habla de demostrar, de hacer por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino la que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz con aquellos que hacen la paz. Traté esta mañana, cerrando un poco la clase de este atributo, preparándolo, me puse a meditar en 15 puntos, fui escribiendo hasta que, resumí 15 puntos que creo que de manera muy práctica pudiera ayudarte a ti y a mí, de lo que es esa sabiduría que proviene de Dios para con nosotros, la que somos llamados a buscar y a cultivar. ¿Cómo practicar esta vida sabia con Dios? Que Dios es sabio es una gran evidencia que hemos podido ver en cuanto a esta perfección suya, este atributo suyo, cómo Dios es. Pero tú y yo somos llamados, ¿verdad?, a ser más como Él es. Cristo es poder y sabiduría de Dios y tú y yo somos llamados a ser como Cristo. Si la sabiduría que tú y yo somos llamados por el Dios de la Biblia es a ser como Dios nos enseña a ser, debemos tener presente que sin obediencia nunca habrá sabiduría. Sabiduría es obedecer a Dios. No se puede hablar de sabiduría sin hablar de obediencia a Dios. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o un hombre sabio. Entonces la sabiduría de Dios parte por una obediencia a lo que Dios nos está enseñando. Por eso es que somos llamados a buscarla y a cultivarla en nuestras propias vidas. Pero sabiduría de Dios es temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Otro punto que pensaba, que es el que tiene realmente una relación profunda con Dios y su palabra. El hombre sabio, el cristiano que realmente es sabio o sabia, es un hombre o una mujer que tiene una relación profunda con Dios y su palabra. No tiene una relación a la ligera con Dios. No tiene una relación profunda, verdadera, íntima. Esa relación que tiene con Dios marca la diferencia. Marca la diferencia en su vida cristiana. Así que el hombre sabio tiene una relación profunda con Dios y con su palabra. Pero el hombre sabio también es el que guarda su lengua del mal. Y sobre esto podríamos hablar solamente en Santiago, en los Proverbios, Pedro. Tú y yo nunca vamos a poder ser hombres sabios si no guardamos nuestras lenguas del mal, de la crítica. Si no somos guardadores para con nuestras lenguas, si no tenemos dominio de nosotros mismos, la sabiduría de Dios está excluyente de tu vida, de mi vida. Y recordemos que la antítesis de la sabiduría es la necedad. Somos hombres necios, no sabios. Cuando mostramos esta manera de vivir, estamos diciendo a la gente, soy necio. Sin embargo, Dios dice lo que tú y yo somos para que vivamos creyendo lo que somos, no para que lo sepamos. Por eso me gusta Santiago, muestre por su buena. El hombre sabio es un hombre de discernimiento, pensaba también en este punto. El hombre sabio sabe separar las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. No solamente sabe separarlas, las aprecia y las vive. Porque hay mucha gente que tiene conocimiento y sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, pecan porque no hacen lo que Dios dice.
Saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Y la Biblia nos enseña que el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿De qué nos vale saber hacer lo correcto si hacemos lo incorrecto? ¿De qué nos vale? El hombre sabio también es un hombre, pensaba, de reflexión. Tiene una vida de meditación con Dios seria. El cristiano sabio reflexiona en la palabra. Es un hombre de reflexión, de meditación. Sopesa las cosas, ¿verdad? Vimos que es aquel que tiene una profunda relación con Dios y su palabra, y lo que es instruido por la palabra después llevado a cabo por la reflexión, la meditación. ¿Qué es lo que Dios me ha dicho? ¿Para qué me ha dicho? ¿Cómo me lo ha dicho? Es un hombre de reflexión. Es un hombre que tiene dominio de sí mismo. No existe el hombre sabio que no puede controlarse a sí mismo, que siempre está pidiendo perdón por las mismas cosas y cayendo lo mismo. Eso no es un hombre sabio, eso es un hombre necio. Hasta que no logramos tener dominio de nosotros mismos, que es a la sujeción a la vida del Espíritu Santo, por eso es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, tampoco se puede ser sabio. Un hombre sabio está lejos de conflictos. El hombre necio, dice el libro de los Proverbios, que aun cuando la avisa del mal, dice que no echa cuenta, ignora. El hombre sabio está lejos de los conflictos porque ama la paz, la santidad con Dios. Y es ese tipo de persona que sigue a ese carácter. El hombre sabio aprende a guardar silencio, sabe callar su boca. El hombre sabio tiene esta característica. Sabe guardar su boca cuando debe de guardarla. No olvidemos que también el libro de los Proverbios nos enseña que en las muchas palabras que abunda, el pecado. Así que la sabiduría de Dios nos enseña a guardar nuestras lenguas, callar cuando debemos de callar, hablar cuando debemos de hablar. El hombre sabio es un hombre honesto. Es antagónico ser sabio, ¿verdad? Tener sabiduría de Dios y ser deshonesto. Es incompetente. El hombre sabio es un hombre honesto, es un hombre de principios, es un hombre, por tanto, prudente. El hombre sabio es un hombre prudente, no hacia sí mismo, sino en su entorno, en su familia, en su hogar. La prudencia caracteriza al hombre sabio. ¿Por qué? Porque no es sabio en su propia prudencia, sino en Dios. Por eso nos enseña también el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. No seas sabio en tu propia opinión. No somos sabios y prudentes en lo que Dios nos ha dicho. Pero el hombre sabio, también ponía aquí otro punto, atiende de manera práctica sus errores y los corrige. Tú ves a un hombre sabio y atiende su defecto. Pero ¿sabes qué ocurre? Que el hombre sabio lo corrige. No solamente lo atiende en ese momento. En ese hombre sabio tú verás que aquello se corrige. Lo atiende, se corrige, tiene que pasar a otra página. Porque si no, la implicación de estar siempre corrigiendo el mismo error nos habla de todo lo que hemos visto. Falta de dominio propio, falta de honestidad. El hombre sabio es un hombre íntegro. Cree en la integridad y vive en integridad. Anhela ser íntegro. A lo bueno le llamará bueno, dice en Isaías capítulo 5, versículo número 20. A lo malo le llamará ¿cómo? Malo. El hombre sabio es un hombre que le preocupa tener el corazón limpio. Para el cristiano sabio o la cristiana sabia, siempre tendrá una preocupación de que su corazón esté limpio. Y cuando está sucio, no vive en la suciedad. Se limpia, se limpia. Por último, y podríamos seguir aquí todos poniendo seguramente otras conclusiones personales de cada quien de nosotros. El hombre sabio es un hombre de paz. Esta es una que personalmente me quedé pensando mucho en ello. ¿No? El hombre sabio es un hombre de paz. Le gusta la paz. No le gustan los altercados, los pleitos, las contiendas, las críticas, los chismes. No, es un hombre de paz, es diferente, porque es sabio. Tiene la sabiduría de Dios y eso le promueve a vivir en paz, como Dios quiere que vivamos. Y no sé si han notado, pero Santiago capítulo número 1, en el versículo número 5, y con este texto acabamos, nos enseña, y si alguno tiene falta de sabiduría, no podemos excusar. Si a ti y a mí nos falta este tipo de sabiduría, que somos llamados a buscar y a cultivar, solo hay una persona y un lugar donde debemos de acudir a pedirla, a Dios. Si alguno tiene falta de lo que hemos visto y hemos oído, entonces es que tiene un problema de acudir a Dios. Su relación es una relación deficiente. No tiene esa confianza y esa relación profunda y verdadera con Dios y su palabra. Ese es el motivo por el cual nosotros no queremos ser sabios. Que nos enseña, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. La pregunta, y con esto quiero dejarlo, ¿qué nos impide a ti y a mí, si en esta mañana no somos sabios, pero tampoco queremos serlo? ¿Qué es lo que nos impide? Que la garantía la tenemos en lo que nos está enseñando Santiago. Tenemos falta de esta sabiduría, la que proviene de lo alto, no la que sobreabunda aquí en la tierra, que es animal, terrenal y diabólica. Si queremos mostrar lo que es la sabiduría de Dios de manera práctica, debemos de pedirle al Dios de toda sabiduría
que nos haga ser sabios. Y yo estoy convencido, yo creo que esto estaremos todos de acuerdo. Vivimos en unos tiempos donde lo que a ti y a mí nos falta es sabiduría de Dios para hablar, pensar, trabajar, predicar, oír, ayudar, respetar, amar. Atender situaciones sin sabiduría de Dios es desatenderla antes que atenderla. Están desatendidas desde el principio. Necesitamos ser sabios. La sabiduría que viene de Dios, la que es de lo alto, la necesitamos en nuestra vida para todos nuestros asuntos. Si hay algo que nos falta muchas veces es esta sabiduría. Señor, ayúdanos a ser sabios con la sabiduría que proviene de ti, de lo alto, porque esto nos hará ser más como tú. Amén.